¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Libros con Marco, con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, encantado de estar aquí, Nuria. Hoy me traes un libro para enmarcar. Hoy te traigo un libro para enmarcar de verdad, efectivamente, ¿no? Tenemos a Víctor Sánchez Sánchez, profesor de la Universidad Complutense musicólogo, de Madrid, historiador, investigador. Y es el autor de un estudio pues, que ha hecho época. Historiográfico, ¿no? Bueno, historiográfico, pero con mucha actualidad en muchos sentidos, ¿no? Vamos a hablar de eso. Y un tema que tenía que ser tratado como ha sido tratado por Víctor, ¿no? Que es Verdi y España, Verdi y nuestro país. Que ha publicado la editorial Acal. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y gracias por interesaros por un libro de música, que siempre estamos un poco en los márgenes de muchas de las producciones editoriales y tal, pero bueno, yo creo que sí, que tenía interés. Una de las ideas del libro era que sirva para muchas cosas, para historiadores, para amantes de la ópera o para interesados en la cultura en general. Y yo creo que más o menos ha funcionado bien. Es verdad que alguien que escribe un libro así tiene que tener una relación emocional con Verdi. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es tu relación con Verdi? Pues más que emocional, digamos que fue un poco académica. Yo he investigado muchas cosas sobre el mundo de la ópera y el teatro musical en el siglo XIX y, lógicamente, uno tiene una relación emocional. O sea, yo he cantado en el coro de la ópera, soy de Oviedo y conozco muy bien todo el repertorio operístico, pero en realidad lo que me interesó casi fue un poco empezar a tirar de documentación. Y sobre todo una de las maravillas que he volcado en el libro, porque era una oportunidad enorme, que es todos los epistolarios de Verdi. Hasta 200 cartas, creo, ¿no? ¿O más? 200 cito aquí, claro, son miles las cartas que escribió Verdi, porque era la manera de comunicarse, ¿no? Y además teníamos la fortuna, entre comillas, en su época no era una fortuna, pero que él estaba distanciado de los centros operísticos, él vivía como en el campo, en una villa alejado, entonces, claro, tenía que cartearse y eso nos permite documentar minuciosamente muchos aspectos, las relaciones con cantantes, con la editorial, con el mundo de los libros, con todo esto aparece allí, ¿no? Y además me dio la opción. Me puse a escribir el libro, claro, estaba hablando de las óperas de Verdi, de repente digo, sí, claro, es que si pongo aquí las cartas de Verdi, está el propio Verdi hablando en el libro. La voz de Verdi, como me dices, con esas 200 cartas, ¿no? Que algunas estaban publicadas, está muy disperso todo ese legado, porque las cartas... Algunas sin traducir. Claro, la mayor parte... Se han traducido indirectamente muchas veces. La bibliografía inglesa pues la había traducido, y cuando se han traducido esos libros aquí al español pues se han también volcado, pero bueno, directamente he utilizado lógicamente los originales, ¿no? Pero en España en realidad solo hay una carta de Verdi, hay dos, pero bueno, una importante que está en la Biblioteca Nacional. Eso estaba ya localizada, ¿no? Y bueno, lógicamente también está mencionada ahí en el propio libro. Bueno, pero de Verdi y España se pueden decir muchas cosas, ¿no? Tuvo un enorme éxito en España, igual que en todos los países, el resto de los países europeos y en América, pero luego también está el interés de Verdi, o la presencia de España en Verdi, ¿no? De las óperas españolas de Verdi, sí, desde Alcira, que es la menos conocida, hasta Don Carlo, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es tu favorita? Yo tengo una relación muy especial y me gusta mucho con Il Trovatore, con el trovador, que quizás también es la ópera, digamos, más relacionada directamente con lo español, ¿no? Y también a veces un poco por la propia documentación, porque El Trovador era un drama, el drama de García de Gutiérrez, muy conocido en la España del siglo XIX, pero no había tenido una difusión internacional, cosa que, por ejemplo, La Fuerza del Destino del Don Álvaro, del Duque Rivas, sí estaba, ya había circulado y había traducciones al italiano, pero El Trovador no. El Trovador solo se había difundido a través de ediciones españolas. Entonces no sabemos muy bien cómo. Yo intuyo que en París Verdi adquirió un ejemplar y en un momento dado están proyectando y pensando en una nueva ópera, y Verdi escribe a su editor, también al libretista, diciéndole: existe esta obra de un tal Gutiérrez, como dice en la carta, de enorme interés, original, potente, vamos a meternos a ella. Pero ¿eso qué quiere decir? Que Verdi la había leído en castellano, la había leído en español directamente. En la portada del libro sale Verdi en su biblioteca, ¿no? Buscando libretos o libros, textos para... Y aquí sale, ¿no? La historia Teatro de esa español. imagen es también muy divertida. Ahí es donde es una caricatura que hizo un amigo suyo, Melchiorre Délfico, que se las regalaba a él. O sea, no tenía un origen para una publicación ni nada, simplemente, y por eso se han conservado, algunas se han difundido en otras publicaciones, pero bueno, esta no ha tenido mucha difusión. Como es una especie de cómic que narra cómo realizó todo el proyecto de La Fuerza del Destino, y lógicamente ahí parte de ir a su biblioteca, porque Verdi, frente, por ejemplo, a Puccini, ¿no? Puccini, muchos de sus temas operísticos los cogía del mundo del teatro.
viendo, pues, es muy conocido, por ejemplo, ¿no? Como vio la Tosca, ¿no? y a partir de ahí pensó en la ópera muchas veces, pero Verdi no, Verdi era un enorme lector, tenía una biblioteca bastante grande y ahí acudía precisamente a buscar todos sus temas. Por eso encontró el Trovador, porque si no, no se hubiese cruzado con él, ¿no? Pero también otras muchas referencias. Zorrilla, ¿no? Claro. Creo, Calderón. Sí, también mencionó Zorrilla. Ahí hay algunas cartas que habla del Zapatero y el Rey, que es una especie de versión B del Rigoletto, en esas relaciones en una corte y tal, y él estuvo manejándola. Hay un documento muy, muy interesante, que es un simple papel, un simple folio manuscrito muy difícil de leer, pero bueno, se ha estudiado y se ha transcrito bien, que no es más que un listado casi de 20 o 30 referencias de posibles óperas. En un momento dado tiene un encargo y en ese listado aparecen referencias, entre otras, al teatro español. Hay un Calderón, ¿no? Hay pues, por supuesto, Shakespeare siempre aparece al inicio y pues, en realidad todo el mundo literario, Schiller, Víctor Hugo, Dumas, todos esos estaban allí, ¿no? Porque estaban en su biblioteca y él los tenía. De ese listado, por ejemplo, que son 25, es un simple folio, solo convertiría en ópera el Leroy Samis de Víctor Hugo, que es el Rigoletto después. Eso es un buen ejemplo de cómo había una especie de embudo, ¿no? que él iba digiriendo y asimilando y operizando, viendo las posibilidades que tenía cada obra, claro. ¿Cuál es la relación de Verdi con España? Porque solo estuvo una vez en nuestro país. Sí, yo en realidad, aunque he escrito un libro que se titula Verdi España, casi puedo decir que ninguna. O sea, ninguna de manera directa. Verdi no tenía ningún interés en España, pero inevitablemente se cruzaba con lo español. Se cruzaba con lo español con elementos, digamos, de todo tipo, ¿no? Elementos musicales, elementos del teatro romántico, el gran referente del teatro romántico, uno de los grandes referentes, lógicamente, era España, y dos de sus grandes óperas, como El Trovador o la Forza del Destino, ¿no? El Duque de Rivas y García Gutiérrez, pues terminaron filtrados hacia su producción, ¿no? Pero realmente luego había un mundo muy interesante que también ha surgido en el libro, ¿no? Que era, claro, que España era muy operística. Muy operística en el siglo XIX, entonces muchos cantantes y muchas obras circulaban por España, entonces a Verdi le llegaban todas esas noticias, todos esos contactos casi de continuo, ¿no? Que el caso más conocido, lógicamente lo menciona en el libro, es el del barítono Giorgio Ronconi, ¿no? Que fue el que estrenó el Nabucco, el primer gran Nabucco, fue uno de los grandes barítonos del siglo XIX, de su época, que en realidad vivía la mitad del año prácticamente en Granada, ¿no? Todavía hay un Carmen en Granada que se llama Villa Ronconi, y ahí pasaba él, intentó organizar una escuela de canto y organizar actividades operísticas, pero iba un poco a relajarse, ¿no? A relajarse y a disfrutar también de los jamones del sur. De hecho, Ronconi le mandaba a Rossini, un gran gastrónomo, los jamones desde envueltos, le escribía la carta que te envió 3 violines, ¿eh? y así se lo comunicaba, ¿no? No, pero en el libro se ve muy bien la musicalidad de la sociedad española de la época. Es decir, cuentas una anécdota muy divertida de una representación de Nabucco en Murcia, que se caen las petacas de los que están en el escenario. Y el tabaco. Sí, es decir, se ve una intensidad musical que muchas veces o desconocemos o tendemos a minusvalorar. Es verdad. Muy sorprendente. Sí, eso. porque la ópera era más popular de lo que parece. Claro. Hoy en día quizá tenemos una visión, no solo una visión, sino incluso una organización, digamos, como la ópera, como muy elitista. Y claro, siempre se metían a los precios, que son igual que los del fútbol, al fin y al cabo, pero en realidad era una actividad muy, muy permeable. Era todo el teatro en general, y ahí entra la zarzuela, entra todo tipo de teatro musical, y también la ópera. La ópera era conocida y era... Y la podías ver en Madrid, Barcelona, Valladolid, y, claro, o Andalucía. Es muy interesante, claro, en mi libro, cuando ves, claro, los grandes estrenos en el Teatro Real, en el Liceo, los grandes centros operísticos, pero luego no solo Murcia, Gerona, yo qué sé, a veces salen ciudades que lógicamente uno no ubica y con repartos que uno no conoce tampoco tanto, y ves también el interés que despertaban estas obras, cómo se popularizaban realmente. Es verdad que Verdi va a Andalucía. En esa única visita a España también va a Andalucía. Sí, en realidad hace un viaje. Él viene a España en 1863 para supervisar todo el estreno de La Forza del Destino en Madrid. O sea, venía del estreno, hizo un viaje bastante largo, pero venía de San Petersburgo, donde tuvo que ir 2 veces. Recaló en París, era un poco las vías ferroviarias de la época, pasó ahí la Navidad,
Y a inicios de enero pues ya tenía un poco la idea de venir, le escriben desde esa carta que mencionabas, precisamente sobre ese viaje, ¿no? Llega a Madrid, supervisa, en Madrid está trabajando, le está supervisando el estreno, además muy enfadado con problemas de la copia y tal, y luego decide hacer un viaje, digamos, turístico, ¿no? Ese viaje a Andalucía yo siempre digo que fue un poco a la japonesa, porque realmente en 8 días él visitó Córdoba, Sevilla, Jerez, creo que Cádiz también, probablemente, de alguna manera pasaría por Gibraltar, Málaga, para ir por el interior hasta Granada, que era un poco el destino de encontrarse con Ronconi. Después de todo ese viaje a mí me sorprende que solo estuviese 3 días en Granada, pero realmente apenas en 7 o 8 días hizo todo ese viaje. Era un poco... Andalucía, Granada especialmente, era el mito del romanticismo europeo, del romanticismo que Verdi conocía muy bien, también de París, ¿no? Esa visión de París es un poco con la que contacta él, un poco. Pero era un viaje muy, digamos, más bien recreativo, ¿no? Y de hecho una de las cosas que le interesó a Verdi en ese viaje, que aparece mencionada en una carta así un poco de pasada, es la visita de las bodegas de Jerez. Porque Verdi era un gran compositor, pero también en Santa Ágata, en su villa, se convirtió en un gran, digamos, terrateniente, un gran productor agrícola, ¿eh? Verdi adquirió muchas tierras y las organizó toda esa producción. No se le daban malos negocios, ¿no? No, en realidad tenía mucho dinero desde el comienzo, porque el éxito fue enorme, ¿eh? Y luego fue controlando muy bien todo el mercado operístico, ¿no? Y también tenía ese aferro a la tierra, ¿no? A su tierra, en Buseto, Santa Ágata, toda la zona, ¿no? Donde él había crecido inicialmente, donde nunca tuvo muy buena relación, pero bueno, donde realmente cultivó todo eso. Y cuando ya, como mencionaba, a Jerez, realmente él visita las bodegas y se interesa por cómo producen industrialmente el Jerez, cómo lo envían y tal. Y hay una carta que dice, te mando a Génova, te mando unos barriles de Jerez, págalos cuando lleguen y me lo envías a mi villa, ¿no? Y ya haremos cuentas más tarde, ¿no? Eso es una buena muestra, precisamente, pero en otras cartas habla de producción agrícola, habla de qué tipos de uvas hay que utilizar para el vino, de producción ganadera, habla de muchas cosas muchas veces, claro. Pero volviendo a lo de España, sí. España y Verdi, Sí. es verdad que la relación es lejana, pero al mismo tiempo es muy intensa, ¿no? Porque Claro. Fíjate que 2 obras tan importantes en la obra de Verdi y en la ópera italiana, bueno, en la historia de la ópera, que son el Trovador, que es el arquetipo de la ópera italiana, ¿no? Sí. Es como la Pasión según San Mateo. Alguien dijo que la Pasión según San Mateo italiana es la que aparece, es la ópera italiana por en una noche en la ópera de los hermanos Mars. Claro, es verdad, aparece el Trovador. Y luego La Fuerza del Destino, nos citas a alguien que dice que es la ópera más shakespeariana de Verdi, que está muy bien visto. Y el propio está Verdi muy bien visto. Pero claro, y esas 2 obras tan importantes son de inspiración española. Sí. Entonces, hay una conexión profunda entre lo español o el romanticismo español o las formas expresivas españolas y las formas expresivas puramente verdianas que ocurren, ¿no? Entonces, sí, hay una conexión extraordinaria. Porque Verdi utilizó muchos referentes literarios, Schiller, el teatro francés también, ¿no? Sí. Pero realmente el interés que tenía por el teatro español, además, estas 2 obras nunca lo dudó, ¿eh? Siempre las tuvo ahí y sabía claramente, toda la fuerza está muy bien documentada, ya llevaba años intentando convertirla en ópera. Realmente el prototipo de lo que es el romanticismo que cala en la ópera, como melodrama romántico, está muy bien asentado en el teatro español. Entonces, casi es inevitable. Es inevitable porque además no las operiza realmente. El caso del Trovador es realmente increíble porque hay como una especie de filtración, ¿no? De depuración, así como crear una esencia, ¿no? Para convertirla en ópera. O sea, no la esquematiza para que canten aquí, canten allá, hasta el punto que cuando se estrena El Trovador en el Teatro Real de Madrid, un año después del estreno en Roma, García Gutiérrez, que estaba en Madrid, demandó al Teatro Real. Dijo, esta es mi obra, son los mismos personajes, la misma estructura, pasan las mismas cosas, todo. Y yo incluso en el libro menciono algunos versos se filtran hacia el libreto de Camarano. Y no solo demandó al Teatro Real, sino que ganó la demanda sin ningún problema porque era verdad. Realmente lo que concluía la demanda es que sin la obra de García Gutiérrez no podía generarse una ópera que, como dices y muy bien dicho, es el gran referente, el símbolo de lo que es la ópera el melodrama romántico italiano en general y la ópera del siglo XIX. A mí me gusta mucho por dentro ahora mismo. ¿A ti te gusta? A mí me gusta el libreto. A mí me gusta el García Gutiérrez, la obra. A los españoles les parece, muchas veces lo minusvaloran. Siempre se dice que el libreto está basado en una obra que no es tan buena. A mí me parece una obra es un tópico. Yo creo que en España, pero sobre todo en la bibliografía anglosajona, insiste mucho en esa idea, ¿no? Que
un libreto disparatado, que no tiene sentido, pero realmente por el tratamiento que hace Verdi, pero por el propio libreto, es un libreto que funciona bien. O sea, ya desde la primera carta, Verdi insiste, este es un libreto muy original, porque es muy original, porque no solo tiene el esquema tenor, soprano, barítono, sino que mete Azucena, entonces ya complicas y enriqueces todo el desarrollo dramático de distintos niveles, a nivel popular, a nivel culto, bueno, y todo el aliento que estaba en García Gutiérrez, porque el verso de García Gutiérrez es pura lírica también, y eso trasciende muy bien, ¿no?, al mundo de la ópera italiana, ¿no? Entonces, es una obra que está mucho mejor construida de lo que se suele, sí. tópicamente se suele decir, que no se entiende, que tiene cosas muy efectistas, disparates, pero sobre todo era algo que funcionaba, y para Verdi era esencial, muy bien sobre el teatro. Por ejemplo, una cosa que tiene el Trovador es que cada uno de los 4 actos finaliza con sorpresa. Y lógicamente el último no, pero los demás no solo con sorpresa, sino con suspense. No sabemos qué ha pasado. En el primer acto se están peleando el barítono y el tenor, ¿no?, Manrico y el conde de Luna, y no vemos quién ha ganado esa pelea, hasta que comienza el segundo, ¿no? Y lo mismo pasa en los demás actos. La famosa pira también queda, él se va al combate, que es el final del tercer acto, y queda ahí en el aire, ¿no? Pero es una obra que además funciona muy bien. Porque Verdi no se entendía sin su público, quiero decir, es un compositor para el público. Sí, pero Verdi, bueno, en sus cartas y en sus escritos, él tampoco está muy a favor del público. Él es consciente de que las obras tienen que funcionar, y que cuando funcionan llenas los teatros. Pero realmente la popularidad de Verdi fue un poco inevitable, ¿no? O sea, fue por la propia concepción de su espectáculo, no tanto por su intención. O sea, no por rebajarse él a hacer un espectáculo popular, sino porque era un concepto popular, claro, porque tocaba muchas teclas y tocaba lo esencial de la ópera, que es la sensibilidad, el sentimiento. O sea, está todo a flor de piel. En El Trovador y en otras muchas obras son personajes que están en el límite, y está todo a flor de piel. Por ejemplo, El Trovador, insistiendo un poco más, ¿no?, hay un trasfondo que en algunas producciones se menciona, en otras no, que no es tanto este mundo oscuro, sino que es un mundo en guerra. Y eso es algo esencial, eso es lo que justifica que los personajes estén realmente en esas situaciones al límite. Un mundo que está totalmente revuelto, totalmente destrozado, y claro, los personajes, ¿cómo encajar una relación amorosa ahí? Y una relación de poder también ahí. Entonces, claro, eso genera unas tensiones que además gustaban mucho en su momento. 2 óperas españolas de Verdi son muy políticas. Sí. El Don Carlo y el Simón Boccanegra. Bueno, Simón Boccanegra no es una ópera española, pero está basada en una obra española. Eso también es interesante, ¿no?, que encontrara inspiración en España para ese tema que tanto le interesa, ¿no? Sí, en la realidad dignidad, el poder. A Verdi le interesaba mucho la política, pero bueno, la política interesa hoy en día y interesaba en su época, ¿no? Hay un estudioso verdiano, ¿no?, Massimo Mila, que dice que Verdi es el único que consiguió convertir la política en música, realmente. Y es verdad, ¿no? En realidad, todas las luchas que incluso pueden permanecer, o todas las situaciones, ¿no?, con el conservadurismo contra el liberalismo, todo eso está en el Don Carlo, y está también en el Hernani, ¿no? Que no olvidemos que uno viene de Schiller, el otro de Víctor Hugo, ¿no? Entonces, todas esas referencias funcionan muy bien. También el Simón Boccanegra, las relaciones. Hoy en día, claro, con el Don Carlo, por ejemplo, pero también el Simón Boccanegra, estas cosas se han dejado un poco en un plano secundario, ¿no? Pero quizás no se entiende bien si solo es el dolor de un padre, ¿no? El Felipe II reflexionando solo, que morirá solo bajo la bóveda del Escorial, claro, no se entiende bien si no hay ese contexto. Después de ese famoso monólogo, el de La llama de Mamó, es el dúo impresionante con el Gran Inquisidor, que es una lucha de fuerzas, de poder y de conceptos bastante grande. Y Verdi lo cruza con los elementos de su época. Claro, la cuestión de la Iglesia está en los años 60 en toda Europa, ¿no?, y en todo Occidente, ¿no?, justo antes de la toma que cerrará la unificación italiana en 1870, ¿no?, de Roma. Eso es el trasfondo que está, por ejemplo, en el Don Carlo, que son temas españoles, pero son temas que circulaban por todo el mundo.
En el Escorial también estuvo Verdi, en Sí, mi pueblo. Y no le gustó. Estuvo de paso, en realidad, porque... ¿Qué le gustaba a este hombre? Claro, la línea, sí, no, él era muy crítico con todo. O sea, las cartas, por ejemplo, Pero eso cuando es muy habla de tópico, cantantes ¿no? es demoledor. Pero es siempre. muy tópico. Sí, lo sí, de es como en el poco Escorial, italiano el en Escorial eso. es de las veces en las que el Verdi Sí. cae en el tópico romántico En realidad, español. él Sí, no sí. fue buscando el Escorial. Esa, Sí. el tren, la vía ferroviaria, cuando regresa Sí. de Madrid, que regresa a París, no estaba completa. Entonces terminaba de Madrid, terminaba en el Escorial, ahí había que coger una especie de carromato que atravesaba la sierra para retomar el tren más allá. Entonces, claro, tuvo un tiempo como de 4 o 5 horas en el Escorial, en la estación de tren, y subió al monasterio. A San Lorenzo, visitó, sí. claro, visitó el monasterio de San Lorenzo. Y luego escribió esa famosa carta que siempre se menciona, que yo menciono también ahí. Por ejemplo, Andersen, que había estado pocos meses antes en el Escorial, decía cosas parecidas. Sí. Casi Era un poco- coinciden, ¿no? Era, claro, el tópico Sí. que circulaba a través de Siria y a través de la Irlanda Negra, que estaba muy asentado en Europa, y pues Verdi también lo recoge. Aunque también dice en otra carta, después del estreno de Don Carlo, que el Don Carlo, que él es consciente de que está lleno de disparates históricos, que ninguno fue así. Ni el príncipe fue tan liberal, ni bueno, todo esto que ya sabemos, ¿no? Ni Felipe II fue ese feroz soberano que dice en la carta, ni los demás personajes, ni esa relación amorosa que hay con Éboli y bueno, Isabel de Valois, que tampoco es todo eso. Pero él lo dice, pero dice, esto funciona muy bien teatralmente y por eso lo hemos mantenido siempre. El éxito de Verdi es tal que se convierte en un icono, lo dices, ¿no? Sí. Aida es la corte Sí. de Faraón. En el chaleco blanco hay una referencia muy divertida a la pira, Sí, el trovador. décimo mío, Sí, vengo a salvarte. ese gusto por la parodia Claro. española que también tiene Sí. ese lado Por también el es bueno. personaje popular también español, ¿no? El gitanillo. Sí. Bueno, claro. Sí, era, bueno, la cuestión de los gitanos en realidad es español, pero es una moda francesa. Verdi, que tenía mucha relación con París, él juega mucho con muchos de estos elementos. No es tanto... pero el ejemplo, claro, Verdi lo utiliza maravillosamente. Un coro que pasa muy desapercibido en la Traviata, ¿no? El coro de matadores, que es una cosa como sin sentido, Toreros. realmente, pero tiene un sentido dramático muy claro, porque es una fiesta de carnaval en París y están de fiesta, están todos borrachos, están desvariando todos y salen vestidos de matadores y diciendo montones de tonterías, ¿no? Y es una buenísima caracterización, ¿no?, de estos elementos y cómo lo encajaba Verdi precisamente dentro de su dramaturgia para que todo funcione. O sea, de repente todo el drama de Violeta tiene una potencia enorme cuando uno ve toda la frivolidad que había a su alrededor. Y eso, claro, son cosas que a veces pasan un poco desapercibidas y que se representan tópicamente, pero realmente tienen una coherencia y una fuerza. Verdi, entre otras muchas cosas, es una puesta en escena de una dignidad esencial del ser humano, ¿no? Sí. Se toma en serio completamente al ser humano. Y los temas españoles conectan muy bien con esa dignidad profunda de los personajes de Verdi, ¿no? Sí, y sí. es muy impresionante, porque claro, con Felipe II pues el tópico se queda pulverizado completamente por el gran monólogo del enamoramiento. Y así pasa con muchas veces, ¿no? Ahí hay otra vez otra conexión entre España y lo verdiano, ¿no?, que va más allá del tópico del tópico de la leyenda negra, de los tópicos del folclore, del orientalismo, de todo eso. Es muy profundo, es muy interesante. Sí, no, yo creo que lo entiende muy bien. Claro, los que conocemos las óperas antes que los libros de origen, claro, cuando uno va, por ejemplo, a ver el Don Carlo de Schiller, ve que es una cosa muy diferente. O sea, que en lo que han convertido, y no solo porque lo han llevado a una gran espectacularidad, sino porque la fuerza de los personajes va en otra dirección. Y Felipe II se convierte en un símbolo no del poder ni de la decadencia, nada, sino un símbolo del ser humano, como bien me dices, ¿no? De toda esa profundidad de sentimientos, de relaciones, claro, donde entra la política también, Claro. porque es su medio y es el medio en el que vive, él está en el centro, él es el eje fundamental de la actividad de la polis, de la actividad de la colectividad, claro. Y ese conflicto precisamente entre el individuo y la comunidad es una de las esencias básicas de prácticamente casi todos los libretos de Verdi. Tu libro es único, Víctor. ¿Es verdad que hasta ahora era muy difícil investigar o se ha dejado de hacer este trabajo? Bueno, Creo que los herederos de Verdi tampoco ayudan mucho, ¿no? Sí, bueno,
hay un instituto verdiano con el que yo tengo muy buenas relaciones y acudo habitualmente en Parma. Realmente tienen gran parte de la documentación, pero es verdad que, claro, la Villa de Santa Ágata ha quedado en manos de los herederos y gran parte de los manuscritos musicales, de las cartas, no sabemos, la propia biblioteca que aparece en esa imagen, no solo yo, sino realmente casi ningún estudioso ha tenido acceso realmente a ello, ¿no? Pero bueno, es verdad que el libro, una de las críticas que más me gustó precisamente me la hicieron en Italia, porque les gustó, vieron que era como un enfoque muy original. En realidad uno cuando mira la bibliografía verdiana, pues a nivel internacional es una bibliografía enorme, pero también muy reiterativa, muy repetitiva, y casi, no digo que se copien, pero claro, es que ya está, digamos, con esa idea de todo muy investigado. Claro, yo aquí planteo un Verdi muy abierto, un Verdi que está enfocado desde España, ¿no? Pero que en realidad está enfocado hacia todo Occidente, en general hacia toda lo que era Europa del momento. De hecho, el espejo de Verdi hacia España muchas veces también venía, como hemos mencionado, desde París, o a través de los cantantes directamente, o a través de vía Génova, esos barcos que iban Génova, Barcelona, Cádiz, ¿no? Todas esas relaciones eran continuas, ¿no? Y en esas relaciones y circulaciones pues estaban los libros, estaban los intérpretes, estaba todo un mundo, ¿no? Muy de una enorme fuerza. Entonces, claro, de repente he focalizado a Verdi casi mirándolo desde atrás, ¿no? Entonces, claro, lo he movido como un experimento de laboratorio casi, ¿no? En vez de moverlo en los medios habituales, lo he puesto en otro sitio. Y resulta que funciona, y funciona bastante bien. Desde luego, además el libro está muy bien escrito, está casi como un cuento, ¿verdad? Como una historia, y además, como bien dices, está la voz de Verdi, porque está en el estudio de las cartas, desde luego. Bueno, pues Víctor Sánchez Sánchez, Verdi y España, un libro publicado por ACAL, una edición además preciosa, bonito, con su camisa. Es un libro, desde luego, para regalar. Pues Víctor, enhorabuena. ¿Con qué estás ahora? Pues, hombre, los musicólogos... Aparte de tus clases, ¿no? De la Complutense, sí, que debe ser un lujo ser tu alumno. Algunos congresos, bueno, eso deberían opinar los alumnos, pero bueno. Seguro que sí. El lujo también es porque doy cosas de ópera. Yo trabajo mucho también cosas de zarzuela. Y otra vía que hacemos los musicólogos también es editar partituras. Entonces también estamos como promoviendo recuperación de repertorio español y un poco tenemos algunos proyectos así también en esta línea. La verdad que algunos todavía no están muy concretados, pero estamos intentando precisamente que se dé a conocer también un poco esa música que había en España, ¿no? Porque este libro aparece sobre todo porque yo me he dedicado mucho a música española, a la creación operística, a Tomás Bretón, a Roberto Chapí, he escrito sobre Chueca, sobre Conrado del Campo, ¿no? Y claro, al meter también ahí precisamente un compositor internacional, pues también focalizaba en otras cosas, claro. Nosotros aquí siempre reivindicamos, es verdad, el pasado musical de España. Sí, por supuesto que sí. Que ahora es verdad que parece que es demasiado elitista, ¿no? Bueno, Víctor, muchas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias, José María.